Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, estamos un episodio más en Hablando de Todo y de Data. Hoy nos acompaña la mitad de lo que iba a ser la entrevista, ¿vale? Es la mitad de Mujeres Psicodélicas, que es Marina Febles. La otra parte, Irene Ferrarios, no está, pero la mandamos un besito desde aquí. Y vamos a hablar hoy de psicodélicos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, que se nos presente nuestra invitada Marina, hable un poco de ella, hable un poco de mujeres psicodélicas y veamos qué tiene esto de la psicodelia, si es una moda, si nos falta conocimiento sobre ello, sobre la nocividad, los efectos positivos, si nos puede ayudar a mejorar nuestra creatividad. Entonces, Marina, siempre lo que digo, ¿quién mejor para presentarse que uno mismo? Hola Alfonso, muchas gracias por la invitación a las mujeres psicodélicas. Es verdad que me falta mi otra mitad, pero bueno, ella se dedica al mundo del cine y ahora mismo está en un rodaje de una película y se le complica mucho asistir a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues yo soy Marina Febles, como bien comentaba. Yo soy especialista en marketing, en creatividad y en copywriting. Tengo una agencia que se llama Típica Marketing, pero mi amiga Irene y yo nos introdujimos en la psicodelia hace relativamente poco, hace entre año y medio, 2 años, y nos hemos convertido en amigas psiconautas, ¿no? Entonces, en uno de los viajes del LSD, de hecho, mi primer viaje del LSD fue con ella, lo hicimos las dos, y de repente, como ya en bajada, nos dimos cuenta que, ¿sabes? Si nos miramos sin casi decir nada, nos surgió la misma idea a las dos y tenemos que hacer un podcast sobre esto, ¿no? Y bueno, y ahí nació. Y ya a partir de ese momento, pues montamos la web, empezamos a grabar y tenemos eso, un podcast que está en todas las plataformas de podcasting y además tiene un formato pues bastante fácil de consumir, que son 20-25 minutos como mucho. Y ahora empezamos con entrevistas también y traemos gente del mundo de la psicodelia y demás. Y creemos que es importante desmitificar todo lo que va alrededor de la psicodelia, hablar desde una perspectiva de usuario, no tanto desde la perspectiva de los científicos ni de estas personas especialistas, sino desde el punto de vista del usuario, para precisamente quitar todos esos tabús y esas cosas que la gente le impide acercarse, ¿no? Uh-huh. A ver, antes de nada, a mí me gusta que aterricemos todo mucho y has hablado de un viaje de LSD. Por si acaso hay alguien que no sepa a qué te estás refiriendo, cuéntanos a qué te refieres con viaje. Porque claro, no sé si estamos pensando en un medio de transporte, creo que no es el caso. No es el caso. El LSD es ácido lisérgico, se descubrió en los años 50 gracias a Albert Hofmann, que es un suizo muy majete. Se supone que es una molécula que es un hongo, el hongo del centeno, que se llama, el cornezuelo. Entonces, a partir del cornezuelo, Hoffman estaba investigando para encontrar sustancias que ayudaran en mujeres embarazadas, o sea, para diferentes enfermedades. Y de repente empieza a aislar compuestos, ¿no?, de ese hongo y llega al número 25. O sea, todos los compuestos antes, el LSD se llama LSD-25. El 25 es ese compuesto que Albert Hofmann lo descartan, porque dicen, bueno, que esto no sirve para lo que inicialmente estábamos investigando, pero él decidió, porque no se sabe muy bien por qué, probarlo. Y entonces lo probó en su laboratorio y se metió una dosis 10 veces superior a lo que actualmente se consume. Entonces él se lo tomó y se fue a su casa, cogió su bicicleta y se fue desde el laboratorio a su casa en la bicicleta y ese hombre casi se muere del susto. Claro, porque empezó a tener alucinaciones, claro, la dosis fue muy fuerte y por eso se llama Bicycle Day. Es el día que conmemora el uso de las sustancias, que fue el primer viaje del LSD de la historia, fue el que hizo Hofmann, y por eso se llama Bicycle Day. Y se le fue de las manos. Porque... Hombre, que se le fue de las manos, pero le vio el potencial como para seguir aislándolo y seguir averiguando cosas sobre este compuesto, ¿no? Jolín, la verdad que me parece tremenda la historia, ¿eh? O sea, sí. hemos empezado fuerte. Bueno, Marina, pues ya es casi habitual en esto de los podcasts aquí en esta casa y me gusta siempre romper el hielo un poquito preguntando por cositas del invitado.
en este caso, como estás tú aquí de representante de mujeres psicodélicas, pues te va a tocar a ti. Entonces, Claro. siempre pregunto por 3 habilidades y 3 puntos de mejora del invitado. En este caso, de Marina Febles. A ver, ¿qué nos vas a decir? 3 habilidades que te caracterizan a ti. Y puntos, digo 3, bueno, ya sabemos que puede ser 1, 2, 3, las que sean, porque al final aquí me dice, es que no saco 3. Bueno, habilidades y puntos a mejorar que te gustaría a ti como Marina Febles. Pues yo creo que habilidades, yo he determinado a lo largo del tiempo que tengo una buena habilidad que es la comunicación. Soy capaz de usar la palabra para tanto hablada como escrita para comunicar y poder, digamos, hacer conciso un mensaje y transmitirlo, ¿no? Y sobre todo dar opiniones que se escapan un poco de lo habitual o mi personalidad quizá también es una habilidad, que es mi personalidad a veces, pues, o caigo muy bien o caigo muy mal, pero bueno, es una habilidad el ser así, ¿no? Al final. También la creatividad es una habilidad soy capaz de conectar puntos de maneras diferentes. No digo que sea una cosa muy loca, pero bueno, más que muchas otras personas. Y quizá también la capacidad también de conectar gente. Que esa Fíjate. es buena y mucha gente no la reconoce, pero sí. Me encanta conectar personas y creo que han salido grandes cosas de ahí. Y luego, cosas a mejorar. Pues mira, cosas a mejorar, que no tomarme las cosas tan personales a veces, ¿sabes? Son cosas que no deberían por qué molestarme y tengo que hacer como un trabajo mucho más profundo, ¿no? De cosas que a lo mejor pasan como muy rápido y que a personas le pasarían desapercibidas y a mí se me enganchan. Y se me quedan pegadas y a lo mejor estoy ahí con el run run y no debería. Eso es una cosa que debería mejorar. Otra cosa, quizá escuchar más todavía. Mira que he ido cambiando la cosa, pero muchísimo. Pero debería escuchar todavía más y callar más. Me parece que es una habilidad maravillosa, cada vez la valoro más, las personas que saben escuchar. Y una tercera, yo creo que debería ser más constante, ya lo soy, pero todavía más constante, más. Y no rendirme con ciertas cosas fácilmente. Oye, qué bueno, ¿eh? Me he quedado con la de conectar personas, porque o sea, por razones de la vida, yo considero que es una de mis habilidades también. Pues Creo sí. creo que se me da bien ese clon de voy a conectar 2 personas porque seguro que van a hacer algún... De hecho, tengo hasta pruebas de cómo ha funcionado esto Sí. incluso. El mismo Rodri me puede decir porque tiene un local aquí al lado del estudio y está un chico con el que estuve yo en un co-living en un momento. O sea que... Y la verdad que han hecho una sinergia brutal. Y Eso es. hay muchísimos más ejemplos. No Celestino, ¿eh? O sea, a nivel amoroso no soy tan bueno. No. Pero... Yo hablo de conexiones que producen cosas profesionales, creativas, no sé, vitales, todo bien. Exactamente. Sí. Oye, pues yo ahí estamos muy alineados, Qué porque guay. yo también considero que es una habilidad, y luego lo de la constancia también me pasa igual. Yo iba a decir la gestión, porque yo soy un poco desastrillo, en el buen sentido, por supuesto, pero sí que es verdad que ahí hay que darle una vueltilla. Bueno, Marina, pues muchas gracias por meterte ahí en materia, por abrirte un poquito ahí en canal y decir, pues esta es Marina, ya no es mujeres psicodélicas, ni es el tema del invitado, ni nada. Estoy hablando de mí, que me gusta mucho aterrizar esto para que, bueno, pues romper un poquito el hielo, que creo que ayuda bastante. Sí. Y ahora ya vamos a empezar a meternos en materia, porque la Dale, verdad Gord. que el otro día comenté algo por Instagram y por las redes de, bueno, voy a entrevistar, voy a tener un podcast sobre drogas psicodélicas, etcétera, etcétera. Y la gente como que mostró mucho interés, ¿eh? Como que, ¡ay, qué chulo! Y le puedes preguntar no sé qué y digo, bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar por el timeline de la psicodelia, que me parece algo fundamental. Ya nos has contado lo de este hombre de la bicicleta, que era Albert, ¿no? Albert Hoffman, has dicho. Sí. Y bueno, pues me gustaría saber cómo crees que era el pasado de la psicodelia, cómo es el presente y, por supuesto, no lo sabes, pero que te aventures un poquito en cómo crees que viene el futuro. Pues mira, hay lo iba a decir en inglés, hay una falta de conocimiento
o ese criterio equivocado de que la psicodelia es algo como de este siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, y es un error. La psicodelia tiene más de 12.000 años de antigüedad o incluso más, y hay evidencia arqueológica tanto, por ejemplo, de la planta del cannabis como de hongos, o sea, los mayas usaban los hongos. Tenemos culturas como la china que usaba el cannabis. La religión hinduista usa el cannabis. O sea, tenemos en muchísimas culturas una raíz psicodélica bastante intensa, o sea, de sustancias psicoactivas que alteran la percepción, porque sus chamanes o las personas sabias de las tribus necesitaban como ese estado elevado de conciencia y lo usaban con la naturaleza, que era lo que tenían alrededor. Entonces, partiendo de ahí, cuando esto se conoce, o sea, cuando sale sí, surge y la gente lo empieza a conocer, es igual, a mitad del siglo pasado, un filántropo que era pues, amigo de los hongos, le dicen que en México hay ceremonias que se usan hongos que alteran la percepción. Y este hombre se va para allá y conoce a una chamana que se llamaba María Sabina, que hace ceremonias con hongos. Al principio estaba muy reacia a tener ningún tipo de contacto con los gringos, y claro, costó, y de hecho hubo ahí alguna triquiñuela del americano para conseguir entrar en una ceremonia, y a partir de ahí explota todo. Porque se dan cuenta del beneficio que tiene y de las cosas que se pueden llegar a hacer. Eso estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado. A partir de ahí empieza un movimiento de los amigos de los hongos, y entonces empiezan a averiguar más cosas, se estudia el tema de los hongos, etcétera, etcétera, pero ya hay estudios con el cannabis, ya hay estudios, y va llegando la época en la que Hoffman descubre el LSD, y entonces hay una confluencia de tendencias sobre todo lo que puede hacer un psicodélico para la mente humana, ¿no? Entonces, cuando Hoffman descubre el LSD, a la vez que pasa lo de la psilocibina, etc., en los laboratorios deciden abrir la patente del LSD. No, la patente la tiene el laboratorio, pero lo decide abrir a cualquier científico que quiera experimentar con el LSD. Entonces lo abrió gratuitamente y les mandaba muestras del LSD a psicólogos, psiquiatras, etc. Y entonces empieza a haber unos resultados científicos que abruman para gente con adicción al alcohol, alcohólicos, cómo dejan de consumir alcohol con una sesión solo del LSD. Empieza a haber los primeros estudios con el estrés postraumático, empieza a haber un montón de evidencia científica del buen uso de esos psicodélicos para la mejora de la mente, ¿no? Y de ciertas patologías. ¿Qué pasa? Que había un estudiante en esa época, empieza ya, nos vamos acercando a los 60, a los 70 del siglo pasado, y estudiantes, gente joven, deciden que esa sustancia que están estudiando en la universidad no se puede quedar en la universidad, y la sacan. Entonces, al sacarla, ya se mete en un movimiento cultural, que es el Flower Power famoso, el movimiento de la guerra de Vietnam. Hay un movimiento, una revolución que está pasando en Estados Unidos muy potente, y se asocia el LSD con el movimiento Flower Power, ¿no? Y entonces, claro, Reagan en ese momento, se nos está escapando esto de las manos, guerra contra las drogas, vamos a pegarle precisamente al colectivo que no se quiere ir a pelear por su país, que le quitamos el LSD, y al movimiento de las Panteras Negras, del movimiento cívico y social de antirracista, era la marihuana. Entonces se cargan todo y banean todo uso de sustancias, incluso a nivel científico. Se paran las investigaciones, se requisa todo el material y se banean por completo a nivel mundial, porque eso es un Schedule 1 de la ONU. Y a partir de ese momento, oscurantismo absoluto. Y de repente pasan 30 años, 20, 30 años, nos plantamos en el 2018, 2017, 2018, y los científicos empiezan a evidenciar que hay que volver a abrirlo y hay que volver a investigar sobre ello. ¿Y qué ha pasado? Pues ¿qué es lo que ha pasado? Eso, que han empezado a autorizar investigaciones, y los resultados están arrasando el panorama de la psiquiatría y de la psicología. Jolín,
La verdad que me esperaba un timeline y me he quedado aquí, que Marina, que da gusto escucharte hablar de psicodélicos. Hay una cosita que me ha apuntado aquí, porque, bueno, al final cuando empiezas arrancando nos perdemos. Entonces, como seguramente habrá gente que no haya escuchado nunca estas palabras, has mencionado por ahí psilocibina. Sí. Si lo puedes detallar un poquito más, Claro. y ya de paso aprovecho y te digo, oye, estaría guay que hicieras un resumen de los tipos de psicodélicos que hay, si hay diferentes tipos, etcétera, etcétera. Vale. Y que pusiéramos un poquito de contexto, contexto, claro. Exactamente. Claro. Exactamente. Hemos visto el panorama, ya hemos visto, la verdad, que la evolución brutal. De hecho, bueno, hace poco leí que, bueno, en el Antiguo Testamento, una de las cosas que menciona es que Moisés se encuentra con una zarza justo antes de ser el elegido y de dirigir a los pueblos a Canaán. Que parece curioso, pero que al final buena parte de la religión y de todo esto, pues puede que tenga algo que ver con los psicodélicos. Sí. Y de hecho, yo aquí voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Cuando pongamos el contexto, porque bueno, hay un punto aparte del desconocimiento, también hay un punto de, oye, tampoco podemos venirnos arriba porque conocemos un montón de gente que ha abusado de este tipo de Correcto. sustancias y que ha tenido un montón de problemas y, oye, desde aquí también un poquito de cabeza, que somos muy... El ser humano es muy de pasar por encima de las cosas y al final atropellarlas. Y hay que tener un poquito de cuidado. Pero sí que creo que los psicodélicos son un poco como una convergencia, ¿no? entre la ciencia y la espiritualidad, un poco rara, ¿no? Porque al final uno de los problemas o una de las cosas que más desconocemos del ser humano está en nuestra cabeza, es el cerebro y mucho más aún la consciencia. Sí. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es la consciencia, qué es ser consciente. Es un tema que a mí, por ejemplo, me persigue mucho por la inteligencia artificial. Claro. Entonces es como... Tiene como dos partes, ¿no? ¿Somos capaces de definirlo? No. Cuando hablamos de inteligencia artificial pasa un poco igual. Hay muchos estigmas sobre robots, sobre tal, y pasa un poquito igual que con las drogas psicodélicas, que no se sabe muy bien qué es lo que son. Así que, Marina, vamos a por ese contexto que nos va a ayudar muchísimo a entenderlo mejor. Mira, la psilocibina es el compuesto activo de los hongos psilocibes, que son las que llaman setitas mágicas o hongos mágicos, trufas mágicas. Bueno, pues es un tipo de hongo que sabéis que los hongos son una familia completamente diferente de los mamíferos, y etcétera, etcétera, etcétera. Los hongos son una familia por sí misma. Entonces los hongos psilocibes, su compuesto activo, que es el que produce el efecto psicodélico, es la psilocibina. Se puede aislar en laboratorio y se puede tener la psilocibina sin el hongo, pero lo más natural es tener el hongo y se puede consumir de manera seca o de manera fresca. Como te haces unos champiñones, pues lo mismo, exactamente igual. Sí, estamos hablando de setas, ¿no? De setas, sí, pero son unas específicas, ¿no? De hecho, es curioso porque os recomiendo leer a Paul Stamets, que Paul Stamets es el protagonista de ese documental que se llama Fantastic Fungi, que está en Netflix, que todo el mundo puede acceder a él. Y Paul Stamets él es un flipado de los hongos, ¿no? Y te habla, y ese documental de verdad te explota la cabeza. O sea, yo recomiendo encarecidamente que lo veáis porque sabréis más de psicodelia, pero sobre todo de ese reino animal, que es reino ni vegetal, porque no son vegetales, el reino de los hongos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender por psicodelia, que esa parte de contexto es muy importante, es que depende. Los científicos hablan de psicodelia de una manera y el resto de usuarios de otra, ¿vale? Los científicos dicen que los psicodélicos son unas sustancias que actúan en ciertos neuroreceptores del cerebro, generando una serie de cosas, ¿no? Y psicodélico, pero para la ciencia no, ¿vale? Pero la mayoría de personas lo seguimos metiendo dentro del mundo de los psicodélicos, el MDMA/éxtasis, ¿ok? Porque genera, yo he tenido visiones, he tenido alucinaciones con MDMA. Entonces, para mí es un psicodélico. Y este tipo de temas espirituales o de crecimiento personal me han pasado también con el MDMA. De hecho, es una de las drogas que más se están usando en los experimentos que se están haciendo en Estados Unidos para el estrés postraumático. Se está usando el MDMA específicamente para esa dolencia, para ese problema, ¿no? Entonces, sí que es muy importante entender que no todo es psicodélico. Puede ser psicoactivo, pero no psicodélico. Por ejemplo, la cafeína es psicoactiva, pero no es psicodélica,
No O produce el alucinaciones. alcohol puede tener delirius tremens. Entonces sí que puede llegar a ser en un momento dado de abuso absoluto, llegar a tener un momento de psicodelia, ¿vale? Pero no es su naturaleza. Entonces lo más importante es que yo como usuaria sí que valoro que para mí es por ejemplo, el cannabis para mí o la marihuana para mí es psicodélica. A otras personas que no la incluyen, pero yo sí, por ejemplo, yo sí he tenido experiencias casi psicodélicas con la marihuana. Entonces, por eso, que depende un poco del criterio. Así que ese sería un poco el contexto y tenemos bajo mi criterio de la barra del bar, LSD, psilocibina barra hongos mágicos, tenemos MDMA o éxtasis, tenemos el peyote, el San Pedro, todo lo que son la parte de los cactus, ¿vale? Tenemos incluso el sapo, también hay animales que tienen sustancias psicodélicas y tienen unos compuestos como el DMT o el 5-MeO-DMT, que son compuestos aislados de todas esas sustancias naturales. La ayahuasca también es psicodélica. O sea, hay un montón de sustancias naturales que se encuentran en la naturaleza y luego ahí pues ya hay también una apropiación cultural porque obviamente están vinculadas a ciertas comunidades indígenas ese tipo de uso de esas plantas. Por ejemplo, el peyote está en peligro de extinción y solamente pueden usarlo los grupos indígenas nativos americanos en Estados Unidos y tienen un sitio específico donde lo plantan y solamente lo pueden ir a cosechar ellos, no puede entrar nadie ahí y tienen un uso exclusivo del peyote. En cambio, el San Pedro, tú te puedes asomar seguramente a cualquier rotonda de cualquier ciudad del sur de España y tienes San Pedro plantado. Entonces, No estamos dando ideas. No, A ver si pero- a ver si va a haber excursiones ahora a Andalucía a coger cactus para lo que sea. No, claro, aparte tiene que llevar un proceso para poder, digamos, activar ese psicoactivo o psicodélico, lleva un proceso, se tiene que cocer a ciertas horas, bla, bla, bla. Pero que está al alcance de nuestra mano. El opio es una planta, también es la amapola. La amapola que produce el opio. Y de ahí sale un mogollón de medicamentos y también hubo abuso del opio. Entonces, al final, hay una cosa que quiero dejar muy clara y que es la mayoría de gente que lo usamos y que lo respetamos, no lo usamos de manera recreativa, que también se puede usar. Yo no juzgo, ¿vale? Pero yo no lo uso de esa forma. Es que al final las sustancias están ahí. Da igual que sean benzodiazepinas, que sean opioides, que sea que sea alcohol. No es la sustancia, es el uso que hacemos los humanos de esa sustancia. Exacto. O sea, hay que dividir que hay uso y hay abuso. Y no sabemos parar, porque luego tenemos un sistema de recompensas de nuestro cerebro que todo lo que active serotonina nos da placer, nos gusta y nuestro cerebro quiere ese chute una y otra vez. Y da igual que sea eso, pueden ser café, puede ser tabaco, puede ser relaciones, puede ser sexo, puede ser juego. Todo lo que nos produce placer en el cerebro y tenemos recompensa, siempre va a pedir más. Entonces, lo que tenemos que hackearnos a nosotros, no a la naturaleza, ni prohibir, ni ser prohibicionistas con la naturaleza. De hecho, mira, yo voy a aprovechar, Marina, a que me pilla ahora muy reciente y yo tomo café, ¿vale? Muy a menudo. Tomo bastante cafeína, no una exageración, pero me gusta el café, lo tomo a diario, pero sí que me propongo cada 6 meses, que luego no es cada 6 meses, es cada año. A la buena suerte, hacer una descarga de cafeína, ¿vale? Que es básicamente reducir la dosis y luego pues cortarla durante una temporada, que suele ser una semana. Vale, estamos a jueves, yo hasta el sábado no tengo que tomar café o el que tomo es descafeinado, no puedo tomar cafeína. ¿Qué pasa? Que tengo un mono que te cagas. Claro. Esto la gente no lo asocia, pero realmente yo tengo somnolencia, estoy mucho más cansado, duermo más horas y estoy peor, tengo mala leche, o sea, no me aguanto ni yo mismo, y esto es algo que provoca una sustancia que está súper extendida. Sí. O sea, el café todo el mundo lo consume. Estábamos hablando de que el café es psicoactivo, ¿sí? También has comentado del alcohol. El alcohol, por ejemplo, en nuestra sociedad está súper aceptado, es depresor, hay un abuso brutal. Y bueno, lo que es la cantidad de cosas negativas que trae el alcohol es alucinante. O sea, es algo que no se le pone ojo, pero que es terrible, al menos por mi parte. De hecho, yo recomiendo cosas aquí, os lo voy lanzando, leeros un libro de Michael Pollan, que es otro que ahora mismo está en boca de todo el mundo, aunque en Estados Unidos es muy famoso, es un autor muy famoso, que ahora mismo hay un documental en Netflix también que se llama How to Change Your Mind, y que también os recomiendo que veáis, pero tiene varios libros y uno de ellos es
Esta es tu mente cuando consumes plantas, se llama ese libro, ¿vale? Entonces habla de la cafeína, habla de la adicción que supone, de toda la historia que hay alrededor del café y por qué somos adictos hoy día a la cafeína, como son diferentes, al opio igual, todo lo que se ha vivido con el opio. Entonces, por diferentes plantas entra y te va contando toda su historia y por qué hemos llegado al punto que estamos hoy, ¿no? Entonces, muy interesante. Te voy a dar deberes, Marina, porque normalmente al final pido recomendaciones, pero como estás soltando tantas, luego te voy a decir, Marina, necesito por favor que me las escribas para que las dejes en las notas, que la gente si no me lo va a decir. Sin problema, sin problema. Eso está muy bien. Has hablado del proceso de toma de las plantas. Entonces te voy a coger el tema y te lo voy a llevar y te voy a decir, claro, obviamente lo que cuentas del proceso es que la gente no puede pensar que una droga es voy al campo, pillo la planta, me la como en crudo o como sea y ya voy a flipar en colores. No, eso al final lo que hace es que, bueno, desconozco el tema, pero creo que si tomas un hongo, además de psilocibina, pues va a tener otro tipo de compuestos que no sabes cómo te van a sentar. Que puede ser intolerante, que puedes tener un montón de problemas. Incluso que puede ser venenosa la seta en sí y tener psilocibina. Y estarte causando toxicidad por otro punto. Claro, a ver, en ese sentido, mira, es muy importante entender que todas estas sustancias psicodélicas que he nombrado, saliéndome, por supuesto, de las benzodiazepinas, las anfetaminas, todas estas drogas, la heroína, etcétera, esas drogas generan una gran adicción, ¿vale? Entonces yo en el podcast, nosotras nunca las nombramos muy de refilón, porque realmente no nos interesan esas sustancias que generan tantísimo problema y hay tanta gente que ha visto desaparecer su vida por ellas, ¿no? Nosotros nos centramos en estas sustancias que son mucho más amables porque tienen una base natural. De hecho, el LSD es semisintético porque, por lo que decía, viene del cornezuelo, de un hongo natural, y no producen, o sea, no hay muerte por LSD. O sea, es rarísimo que tú entres con un tripi por urgencia. ¿Qué pasa cuando se mezcla? Que ese es el gran problema. Si yo voy a una discoteca y me dan un tripi y me meto 4 copas y encima me dan una calada, un porro y luego me meto un café, no te explota el corazón de milagro, ¿sabes? Bueno, te metes 4 Jägermeister con claro. Red Bull y bueno, ya alucinas. Claro, literalmente alucinas si no vas camino al hospital, Sí. o sea, y alucinando vas camino al hospital. Entonces, no hay evidencia ni registro de muerte o de hospitalizaciones por el uso limpio de este tipo de sustancias. No, o sea, otra cosa es que tú me digas, mira, es que soy alérgico a la seta. Pues entonces ni se te ocurra claro. tomarte una seta. Pero en general son unas sustancias como muy amables con el cuerpo. Por ejemplo, el cannabis pasa lo mismo. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide natural. Nosotros producimos cannabinoides de manera natural. Entonces, no hay un vodka receptor, ni hay un Jägermeister receptor en nuestro cuerpo. Entonces, sí que tenemos el cannabis bien usado, resulta que potencia mogollón de cosas de la homeostasis del cuerpo, o sea, del equilibrio de todo nuestro sistema interno. Entonces, por eso digo que es muy difícil entrar en unas urgencias por un abuso de estas sustancias. La otra cosa importante, que no hablo del cannabis, porque el cannabis sí puede en determinadas circunstancias producir adicción, estamos entrando en una cantidad de sustancias que es imposible, pero imposible, que te generen adicción. O sea, imposible. También saco el MDMA de ahí. ¿Vale? Que el MDMA hay gente que es adicta o gente que lo usa y abusa de ello. Entonces, es que yo no puedo... O sea, una persona que no lo ha experimentado o no ha experimentado un estado psicodélico no puede entender por qué te digo que es imposible. Porque estás 16 horas tripeando y acabas que te quieres... O sea, que estás como si hubieses ido a caminar, a haber hecho el Camino de Santiago en 16 horas entero, el camino francés, ¿sabes? Te haces el Camino francés en 16 horas y te quieres morir luego, ¿sabes? Entonces estás agotado emocionalmente y psicológicamente e incluso, depende de cómo, puedes incluso estar agotado físicamente. Agotado, que no hecho mierda, o sea, no en plan de resaca, como si te hubieses ido a una noche de fiesta, no. Estás cansado porque tu cerebro ha estado trabajando a una velocidad y a un nivel que es imposible que tú quieras repetir eso daily basis. Imposible. No lo sé, pero creo que es un poco parecido a cuando tiras mucho tiempo trabajando, ¿no? Que por mucho que tú entres en ese
mentalidad de túnel o ese foco extremo en el que estás haciendo algo que te mola y echas un montón de horas, al final eso tiene un tope. Claro. Es decir, yo por ejemplo he estado muchas veces metido o enfrascado en una tarea que me molaba un montón y he terminado y digo, puf, es que estoy cansado, o sea, no me da ni para pensar, o sea, que me Eso habla es. algún amigo y digo, es que soy gilipollas, no, estoy tonto, ¿sabes? No sé ni hablar, prácticamente. Sí, sí, Entonces, es algo así, es un agotamiento producto de demasiada intensidad, porque vamos a pensar, el cerebro cuando está normal, depende, hay personas que a todas nos funciona distinto, muchos patrones, ¿no? Pero lo que sucede cuando estás en un psicodélico es que las barreras, digamos, que se dan en el estado normal, es decir, tú no mezclas el gusto con la vista, o no piensas en palabras y las ves de colorinchis. Solamente a las personas sinestésicas nos pasa. Yo soy sinestésica, pero es que directamente en la psicodelia todo el mundo es sinestésico. Entonces todas las barreras, digamos, que compartimentan las áreas del cerebro donde suceden ciertos mecanismos, todo se mezcla. Y tienes el cerebro como si fuera la puta feria de abril. ¿Sabes? qué chulo. Toda encendida, trabajando a 1000. Y yo también podremos adjuntar algún estudio y tal, y se ve un cerebro normal haciendo una Y la actividad, activación, y sí. cuando está en el LSD y flipa, porque es que te digo, eso es psicodélico. O sea, la imagen del cerebro es psicodélica ya de por sí. Yo he visto varios estudios de ese tipo porque la verdad que es un tema que a mí personalmente pues que me interesa mucho. El tema de potenciación del cerebro, de conocimiento, de tanto por psicología como por sustancias, como por un montón de cosas más. Es un tema que me interesa mucho. Entonces he visto varios de esos estudios en los que se ve la activación por zonas y se ve cómo cuando estás en ese tipo de sustancias tienes una activación cerebral mucho más alta. Sí. Una pregunta que te voy a hacer, que no quiero quitar el tema porque estaba muy interesante, pero es que has dicho sinestésica y me gustaría que lo describieras para que se entendiera mejor. Pues tengo que buscar la acepción sinestesia, ahora mismo te lo digo, porque creo que quiero ser muy precisa. Sensación secundaria dice la biología, ¿no? Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra. Es decir, es un cortocircuito de cables, ¿vale? Ujú. Y hay gente que lo es naturalmente. Y yo, por ejemplo, pues yo veo, hay palabras que tienen ciertos colores en mi cabeza o los números tienen ciertos colores. Yo puedo ver la música de colores también, o sea, yo Qué veo bueno. los colores cuando me estoy escuchando. Para mí, ciertos autores tienen colores o tienen un olor o un sabor. Entonces, de manera que no se sabe por qué, se te conectan cosas y a nivel, por ejemplo, muchos pintores o muchas personas creativas son sinestésicas, porque no puedes evitarlo. Y yo me enteré muy tarde porque yo no sabía que eso existía. Yo pensé que todo el mundo le pasaba y no. Ya. Entonces, en la psicodelia, todo el mundo es sinestésico. Todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene esa Capacidad. disociación, digamos, ¿no? O esa capacidad de súper interesante. Sí, sí, sí. Súper interesante. Es que no sé por qué me daba la sensación digo, vale, o sea, he entendido lo que es sinestésico, pero quiero que nos cuente cómo le influye o qué nota ella en su día a día de ser sinestésico. Pero vamos, lo has definido perfectamente. Sí. A mí se me ha venido a la cabeza justamente eso, en números con colores y esto. Yo creo que no lo soy. No te sabría decir porque la cabeza de cada uno funciona como funciona, pero... En la Universidad de Granada creo que había un estudio del Departamento de Psicología que estaba estudiando la sinestesia. De hecho, yo me sumé porque luego hay diferentes tipos de sinestesia. Está la que asocia números o letras con colores, luego las sensitivas tipo el gusto con la vista o la vista con el oído. O sea, hay como diferentes conexiones, ¿no? Y es bastante interesante. Y hay un montón de universidades que lo siguen estudiando para entender mejor por qué unas personas sí y otras no, y en qué ámbito, ¿no? Muy interesante, la verdad. Eso es. Mira, vamos a hablar de una cosa que cuando hablé contigo por primera vez ya me lo dijiste y entonces
lo he apuntado, he tratado de no decirlo, pero bueno, quiero que nos cuentes tú. Y era sobre la palabra drogas, ¿no? Yo hacía referencia a estas sustancias como drogas psicodélicas. ¿Qué pasa? Que al final pues eso crea un estigma. Y Total. yo estoy seguro que aquí hay gente que nos va a escuchar, entre ellos pues mi madre, mamá, un besito, y va a decir, "Buah, es que estáis hablando de drogas". A ver, el problema es lo que se asocia con una droga, y es que a ti te viene la imagen en la cabeza de un tío que está en una discoteca súper pasado, pero no por una sustancia, por 17, cosa que yo desde aquí, pues yo normalmente intento no mojarme demasiado, pero esta vez sí me voy a mojar, porque yo, por ejemplo, soy bastante anti ese tipo de drogas. Iba a decir antidrogas, pero sí, realmente antidrogas. Es decir, a mí no me parece ni siquiera sano el hecho de que tú cojas y vayas todo pasado. Oye, que lo respeto, que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, pero considero que no es óptimo y que al final pues lo que te está haciendo es que te pudras por dentro y que te destroces, tanto el alcohol como el tabaco, incluso el cannabis. Yo, por ejemplo, que consumo CBD habitualmente, pues la combustión la penalizo muchísimo. El hecho de ingerir esas sustancias mediante combustión te causa un montón de efectos negativos. O sea, una persona... Yo, por ejemplo, que no digo que sea un ejemplo de salud, porque luego voy al gimnasio y me enchufo un montón de cafeína y me pego una paliza y envejezco muchísimo por entrenar fuerza. Pues lo sé, soy consciente de ello y no es que esté bien o mal, cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí que digo es que no se puede asociar el consumo de drogas psicodélicas, que es lo que estamos hablando aquí, de sustancias psicodélicas de esta manera para potenciar tu cerebro con lo que la gente cree que es el uso de estas sustancias, que es irte a una discoteca, ponerte de tripis hasta arriba y mezclarlo con 7 mierdas. Claro. Hablando en plata. Sí, Entonces totalmente. quería hacer ese disclaimer y quería también pues que dieras tú también tu visión. Pero desde luego que desde aquí o sea, yo por lo menos no invito al consumo No. de este tipo de jaleo y venga, todo lo que me eche me lo enchufo porque... O sea, realmente ahí lo que creo es que estás evitando algo y hay un problema ahí que tienes que solventar, más bien. Correcto. Pero sí que es verdad que yo invito a la gente que, pues bueno, que tiene trabajos creativos o que no, porque también es positivo, a que alguna vez, pues oye, que experimenten un entorno controlado con ciertos tipos de psicodélicos, porque realmente va a potenciar su cerebro y le va a ayudar a ir a un nivel que, bueno, que se puede llegar, ¿eh? Porque yo conozco gente que está muy metida en esto de la meditación y son prácticamente Buda personificado. Y como el DMT es una sustancia que el cerebro produce de por sí, llegan a conseguir estados de estos de decir, buah, estás viendo cosas de la leche. ¿Qué pasa? Pues que eso requiere mucho entrenamiento, requiere mucho trabajo y quizá pues puedes utilizar un atajo en un entorno controlado con un psicodélico. Correcto. Al final, estos son herramientas. Y lo que tenemos que tener es una variada selección de herramientas y que tengamos conocimiento de verdad de lo que pueden llegar a hacer y que tú también tengas las medidas de seguridad necesarias para usarla. Ya te digo, el café es una sustancia psicoactiva que nos ayuda en el día a día para ser más productivos, para estar más despiertos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta denominarla sustancia, porque la droga, hay una guerra contra la droga. Y Eso la es. droga ha sido la palabra que se ha usado, y siendo yo profesionalmente dedicándome a la palabra y siendo copy y escritora, es normal que sepa las connotaciones psicológicas que tiene esa palabra. Entonces, si usamos droga, seguimos enganchándonos en algo malo y algo dañino para nosotros. Entonces, yo prefiero llamarlo sustancia o, si ya te quieres poner muy técnico, o psicodélico o enteógeno, que ya es como la palabra que la comunidad científica ha querido usar para todo este tipo de sustancias que no generan adicción y que encima ayudan a mejorar nuestra mente, ¿no? Entonces, para desestigmatizarlo, prefiero llamarlo sustancia, que es más asequible y que realmente engloba muchas cosas, y estamos trabajando ya inconscientemente en ir desasociando todo eso a la palabra droga. Correcto. Entonces, nosotras, por ejemplo, Irene, en el caso de Irene, sí que la ha usado de manera recreativa y en estos ambientes de los que hablábamos. No apilando sustancias, pero sí en ambientes no controlados, como puede ser una fiesta o un concierto o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, no. Yo no me veo capacitada personalmente para estar en un ambiente descontrolado en ese estado, porque yo esto me lo tomo muy en serio. Es que me lo tomo muy en serio, porque la capacidad de alterar tu percepción es tan grande que para mí es
es que yo siempre saco la similitud que para mí es un ticket para ir de viaje hacia adentro, hacia dentro de mi subconsciente, hacia mi cabeza. Entonces, para mí, cada vez que tengo acceso a un ticket, lo guardo con mucho cariño porque es un viaje alucinante de irme hacia adentro de mí misma. Y lo que tú decías, se puede alcanzar con la meditación, pero es un camino más largo y este es un atajo que tiene los mismos beneficios, y lo otro es una práctica, digamos, más constante, que digamos que mejora tu vida en otros muchos aspectos, pero alcanza muchas cosas muy parecidas. Entonces, a mí, yo siempre digo lo mismo y entiendo que a mucha gente les suene a chino, pero es que a mí me han cambiado la vida. O sea, a mí me han cambiado la vida radicalmente. O sea, un giro de 180 grados de lo que llevo años queriendo hacer en terapia, en una sesión del LSD y en 2 sesiones del LSD se acabó el problema. Entonces, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero sí que tengo la capacidad aventurera, vamos a decirlo así, y controlada de hacer algo con cabeza y decir, esta aventura no me la pierdo, me voy hacia adentro, me voy a enfrentar con mis demonios y voy a salir triunfante porque sé que lo puedo hacer. Y eso es como yo lo enfrenté. ¿Qué pasa? Que luego hay personas que tienen patologías psiquiátricas sin diagnosticar y de pronto se lanzan un MDMA o se lanzan un tripi, se meten LSD y acaban con un brote psicótico. Yo no voy a idealizar esta sustancia porque cada mente es un mundo y por eso la ciencia le cuesta tanto decir tómate X micras de LSD y va a cambiar, no sé. No, porque cada cabeza es un mundo y tenemos pues mucho acondicionamiento cultural y educacional, y cómo somos y nuestra personalidad influye muchísimo, incluso nuestra propia biología y de cómo nosotros estamos construidos, que cada persona es diferente. Entonces es muy importante tener claro que lo que a mí me viene bien a lo mejor a ti no te viene bien, y que yo sigo insistiendo que esto siempre es desde la barra del bar, desde la visión del usuario y no del profesional. Entonces es importante que si lo vas a hacer y quieres investigar esa parte, intenta hacerlo sin apilar sustancias, en un ambiente controlado. Hablamos de set and setting, que es fundamental, que esto está asociado a la psicodelia y afortunadamente gracias a los científicos lo podemos afirmar sin ninguna duda, que es fundamental. El set sería el entorno donde tú te vas a desarrollar ese viaje, que tiene que ser un sitio seguro para ti, que esté cómodo, que tengas acceso a agua, a un baño, que puedas moverte, que a lo mejor incluso puedes estar en un ambiente natural, es decir, que puedes estar en ese ambiente seguro, pero sales y tienes una terraza o ves un parque o algo, te ayuda, y que tengas claro y con las personas con las que lo vas a hacer, que también entran Claro. en el set. Es muy importante que esto no se haga con personas que no tienes confianza, porque te afectan para bien y para mal, te afecta mucho, ¿no? Y el setting sería la intencionalidad con la que tú te programas ese viaje, ¿vale? Esa experiencia. Entonces tienes que tener una intencionalidad, te tienes que programar. De hecho, yo cuando lo hago, siempre hago como una especie de meditación previa en la cual yo me centro absolutamente en mi objetivo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué necesito la ayuda de esta herramienta? Y qué es lo que quiero conseguir de ello, ¿no? ¿Qué es lo que quiero solucionar? ¿O quiero una cosa creativa? Y he tenido diferentes viajes con diferentes, digamos, problemas, vamos a decirlo así, por resumir, ¿no? Y eso es muy importante, entender que si lo haces de esa manera, es muy difícil que tengas cualquier mala experiencia. Mira, has hablado una cosa que entiendo el punto, ¿no? Cuando decías esto de que estabas hablando de la barra del bar, de que obviamente desde la experiencia de usuario. Fíjate que aquí yo soy muy pro ciencia, ¿eh? Yo soy muy de los que se mete en este tipo de cosas. La ciencia, eso está respaldado o eso no está respaldado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que creo que en este tipo de cosas tenemos un gap enorme. Uh-huh. Y que al final ni siquiera estamos de acuerdo en muchas cosas. El cerebro es un grandísimo desconocido para la ciencia y para el usuario. O sea, al final aquí es un poco ir de puntillas.
¿qué es lo que estás diciendo? Al final eso del set and settings, que me parece súper importante, que lo has comentado, si no recuerdo mal, el set era el entorno y los settings es un poco la predisposición, ¿no? La intencionalidad, la, sí. la intencionalidad tuya. Entonces, me parece súper importante, es decir, ya estás partiendo de algo. Es decir, muchas veces cuando se toman este tipo de sustancias es, bueno, pues a ver cómo se da la noche, ¿no? Claro. Es el punto. Y el entorno, pues ni siquiera lo conoces porque no sabes a quién te vas a encontrar, ni dónde vas a estar, ni nada. Y esto es justamente todo lo contrario. Entonces, creo que al final las cosas, cuando se tiene un control, sí, y obviamente no, lo que tú estabas diciendo, no se puede controlar todo, hay que tener mucho cuidado porque no sabes qué tipo de patologías puedes tener, no conoces suficientemente en profundidad tu cerebro como para saber si te pones una microdosis y petas y te da un brote psicótico, que es lo que estabas diciendo, que eso puede pasar. Ojo, Entonces, cuidado, que yo hablo de full doses, o sea, de dosis grandes y no de microdosis. La microdosis es muy difícil, o sea, de muy verdad difícil, ¿no? que ahora mismo, como estamos encontrando la evidencia científica, pero es tan difícil que te dé una chunga porque consumas una microdosis. Es que una microdosis, según este protocolo de un científico americano que estableció el concepto de las microdosis, perdón que te interrumpí, pero es importantísimo, si lo sigues, si tú tienes efectos psicoactivos, no es una microdosis. Si tú tienes algún efecto tipo estoy colocado, me siento eufórico, X, Y, no, eso no es una microdosis, bájala. Ese es el protocolo de microdosis. Y hay gente que cree que está haciendo microdosis y lo que se está metiendo es una dosis suficiente como para tener mogollón de efectos psicoactivos. Entonces, de esa manera no funciona. Qué bueno, pues gracias por el apunte, no me pidas perdón por interrumpir porque al final yo he intentado hilar y se me ha escapado eso. O sea, hablábamos Sí. de dosis completas, una Sí, microdosis, es que como al final mezclas términos, terminas Sí. diciendo cosas que no son. Muchas gracias por la puntualización. Entonces, lo que decía es, lo aplicamos igual, pero con dosis completas. Es decir, Sí. oye, que no sabes cuando te tomas una dosis completa si te puede dar un brote que no se esperaba. Claro. Pero bueno, que es que eso al final... no es lo mismo, obviamente, pero te puede pasar con alimentos. Es decir, tú Sí. puede ser que no hayas probado un alimento nunca en tu vida y te dé una diarrea del copón O una cosas alergia peores. o una... Sí, sí. Exactamente, Un una shock alergia anafiláctico o algo de repente, porque encima exactamente. las alergias se derivan en la vida, o sea, no es que nazcas alérgico, es que te puede pasar por acumulación. De hecho, vamos, yo nunca he tenido alergia y llevo unos años que en ciertas estaciones del año estoy fatal. Tengo mucha congestión, me lloran los ojos y nunca he tenido una alergia como tal, que lo achaco un poco a que aquí el aire en Madrid está un poco regular, pero bueno, Sí. que no, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber eso. Vale, yo ahora quería hablar de dos temas. Una, un poco cómo podemos utilizar estos psicodélicos, por ejemplo, en el rendimiento cognitivo, para unas oposiciones, para trabajar, para entrenar, para lo que sea. Si hay algún tipo de psicodélico que podemos utilizar en este tipo de acciones diarias, ¿no? Trabajo, queremos ser más productivos, aunque la productividad en este podcast, ya te digo, es una palabra baneada prácticamente, no... O sea, no me gusta hablar de productividad porque no es el point. O sea, la cosa es que tú puedas hacer lo que tienes que hacer de una manera pues, más eficiente o más eficaz o como lo quieras decir. No me gusta hablar de productividad porque es un tema que, bueno, ya lo hemos Sí. comentado en un podcast aquí con Elena y estábamos un poco de acuerdo en esto. Es que te pregunto esto porque, por ejemplo, hay unas sustancias que se venden, se comercializan en tiendas de suplementación, en herbolarios y tal, que se llaman nootrópicos, que son sustancias que yo he consumido pues porque te potencian, los hay con cafeína, los hay sin cafeína, y supuestamente, digo supuestamente porque hay gente que dice que no hacen nada, aunque yo personalmente cuando lo he utilizado a mí me ha puesto en una situación de foco muy alta, igual que cuando tomo CBD me baja mucho las distracciones, que yo al tener pues tengo déficit de atención, entonces pues hay veces que se me va, que estoy con 16 cosas abiertas y el CBD junto con un café a mí me pone en un túnel de trabajo muy bueno. Los nootrópicos igual. Y la pregunta viene, oye, ¿hay sustancias psicodélicas que pueden ayudarnos a este rendimiento, a este estudio, a este trabajo, aunque no sean ese viaje en sí? Porque entiendo que no te vas a ir con ayahuasca o con DMT a trabajar porque no es la idea. O sea, y tampoco es el objetivo. Pero quizá hay alguna sustancia que, pues esto que hablábamos de las microdosis o algún tipo de uso que nos puede ayudar a este tipo de cosas. Pues sí, de hecho las microdosis de hongo son las que yo he probado,
Lo hago desde, o sea, desde mi experiencia. También hay gente que toma LSD en gotas para dosificarlo, no en el cartoncito donde suelen venir en el papel secante, sino lo usan en gotas y se puede dosificar de otra manera. Y luego está estos como las wanda y todo este tipo de No trópicos, cosas sí. naturales o ciertos hongos como por el que se llama melena de león. Hay diferentes que ayudan y se ha demostrado que conectan mejor a nivel neuronal y hacen que tú tengas mucha más energía cerebral y tengas más foco y se conectan, digamos, más neuronas, más dendritas y tienes más capacidad para generar mayores flujos de pensamiento, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, la microdosis es natural, es un hongo. Yo lo que lo tomo es seco, el hongo se seca y entonces yo lo que voy haciendo es cortarlo en trocitos y lo voy pesando, ¿vale? Tengo una gramera, que es una pesita chiquita que puede medir por menos de 1 gramo y tomo, pues eso, una microdosis. Y una microdosis tiene un patrón también de toma, es decir, tienes una posología que tomas. Yo, por ejemplo, lo hago un día sí, un día no, solo en 3 semanas. Luego hay otros casos en los que puedes coger y tomar un día, descansas 2 días, tomas otro, y entonces eso se hace en un ciclo de 1 mes. Luego se descansa 1 mes y luego se vuelve a hacer. Y otro mes se descansa y se vuelve a hacer en un ciclo de 3 meses tomando, 3 meses descansando. Entonces en total son 6 meses. Entonces, yo la dosis que tomo, la que me sienta bien, es de 0,08, que es muy poquito. Es muy, muy poquito. 0,08 gramos, entiendo, Sí, ¿no? sí. O sea, no Que si fueran kilos, Marina, se nos iría un poco de madre eso, ¿eh? Claro, pero imagínate 0,08, que me acuerdo que el primer día que lo fue una movida porque además tenía una reunión y yo fui muy lista en ese momento de tomarla cuando tenía reunión. Entonces yo os recomiendo desde aquí que el día que lo hagáis la primera vez, empecéis por muy poquito y luego iréis subiendo en función de cómo os encontráis. Recomiendo hacer un diario, tener claro los síntomas que tienes, la mejora. Hoy me levanté así, luego me tomé esto y fíjate cómo luego me cambió el estado de ánimo, o me puse a trabajar después y tenía mucho foco, o estaba muy activo, o sea, tener un diario ayuda muchísimo para ver la evolución. Esto de las microdosis también está ayudando mucho a gente con depresión crónica, con patología psicológica crónica, y está ayudando muchísimo, ¿no? Porque te cambia mucho el estado de ánimo. Entonces, cuando yo las probé, a mí me ayudó un mogollón con el pensamiento lateral. O sea, es grandísima la capacidad que tienes para juntar ideas que de normal no podrías, porque a pesar de que yo soy una persona creativa, imagínate la potencialidad que tiene de a lo mejor multiplicarlo por 3. Entonces, para un trabajo creativo o, por ejemplo, tengo que solucionar un problema técnico, sea matemático, sea de lo que sea, al final las profesiones técnicas también son eminentemente creativas, porque tienes que buscar soluciones de manera que a lo mejor no están establecidas. Sí son. Entonces, claro, y tú lo sabrás mejor que nadie. Entonces, por eso es tan importante que esto se tome con un foco también, o sea, como con ese setting, ¿no? Con esa intencionalidad de ¿para qué la tomo? ¿Para estar mejor de ánimo? ¿Para ser más creativo? ¿Para ser más eficiente? ¿O todo junto? O no sé. Esto es un poco también establecerlo. Y yo lo hago y lo tengo muy claro porque lo hago en 3 semanas para trabajar, o sea, para tener foco, para estar más centrada. A mí también me causaba un efecto muy, muy simpático, que es que me hacía un poco de chubasquero, ¿no? Entonces lo que me llovía me resbalaba, o sea, todo lo malo, venía un cliente y se quejaba o me decía algo, tenía medio un rifirrafe con alguien y todo bien, ¿eh? Una paz, una calma, una tranquilidad, es decir, está todo bien, no pasa nada. Esto se resoluciona, buscamos soluciones. O sea, como con una calma y una distancia de esa parte negativa que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, para eso se puede usar. Y luego los nootrópicos me parece una revolución también, claro que sí, ¿por qué no? O sea, el uso de los hongos mezclados con cafeína o no cafeína y otros compuestos naturales para potenciarte y para tener foco, no sabremos qué pasa porque tampoco tenemos evidencia científica del uso prolongado de estos nootrópicos, pero si te tomas un café, ¿por qué no te ibas a tomar eso? O sea, es que no tiene sentido. Total.
fíjate, lo que has hablado de la evidencia científica y recorrido y tal, creo que es justamente lo que me queda por abordar y por tocar un poquito, ¿no? Antes de meternos en otros temas. Y es que, a ver, las microdosis, el consumo, y las microdosis y las no microdosis, ¿vale? También las dosis completas. Vale, hay estudios que demuestran que no hay muchos efectos nocivos y tal, pero hay algo que a mí, pues que me causa un poquito de intranquilidad, bueno, a mí y supongo que a mucha más gente, y es que todavía no tenemos recorrido de este tipo de sustancias. Todavía no ha llegado a pasar 40 años o 30 años desde que una persona ha estado en este tipo de consumo. Entonces no sabemos las implicaciones que puede tener a la larga el consumo de estas sustancias. Eso al final es un estudio que requiere tiempo. Pero es que depende, Entonces, porque si estamos hablando de un consumo diario, o sea, una microdosis es imposible. O sea, como no tienes un efecto psicoactivo, tampoco te estás reventando el cerebro. O sea, porque no lo tiene. No tiene un efecto tal, porque tú no lo sientes ni sientes, sino solo una mejora acumulativa. Entonces, como es un compuesto natural, tu cuerpo lo libera, o sea, o lo procesa naturalmente. Entonces, no hay evidencia, volvemos a lo mismo, no hay evidencia científica de daños biológicos por consumo de este tipo de sustancias. Y como no se toman, sobre todo las dosis grandes, no se toman constantemente, porque te recomiendan que dejes pasar por lo menos 3 meses entre dosis grandes y dosis grandes de cualquiera de estas sustancias que hemos hablado, ¿no? Y, por ejemplo, en el MDMA hay un peor resultado. O sea, científico ya está demostrado que te exprime la serotonina del cerebro, la pone disponible, o sea, te exprime todo lo que tienes en el cerebro de serotonina, te lo suelta al torrente sanguíneo y tú te quedas con una deficiencia de serotonina al día siguiente. Al día siguiente, y hasta que te recuperas y tu cerebro se coloca en los niveles normales, los bajones emocionales que tienes después de un uso de LSD hace que tu cerebro esté totalmente desequilibrado. Entonces, si tú abusas del MDMA / éxtasis, ¿qué te va a pasar? Que vas a terminar acumulando y terminarás teniendo un proceso puede ser un brote psicótico. De hecho, tenemos el caso más conocido ahora mismo en España, que es el caso de Ángel Martín, que escribió este libro que se llama Por si las voces vuelven, hablando precisamente de cómo él derivó en un brote psicótico y usaba MDMA y usaba cannabis juntito, y un abuso absoluto. Entonces, claro, tenemos que te quedas sin serotonina y de pronto entras en un proceso depresivo que dura 3-4 días. Imagínate esa montaña rusa, tanto de neuroquímica en tu cerebro como emocional tú y en tu vida. O sea, no recomiendo de ninguna manera el uso del MDMA continuo. Y obviamente actualmente pasa todo el rato, todos los fines de semana, el MDMA es de las cosas que más se usa. Ya. A ver, Así que hay que tener cuidado. Mi ejemplo iba por, vale, el LSD, el DMT, ayahuasca y todo esto llevan tiempo, ¿vale? Son sustancias que llevan tiempo. Pero no tenemos traza igual que, por ejemplo, con la cocaína o la heroína, que sabemos que destroza totalmente. O sea, sabemos que la gente que se ha expuesto de una manera regular a ese tipo de sustancias han pasado X años y hay evidencia de que están destrozados. Vaya, que estoy hablando así un poco por encima, pero ya no te hablo de cómo está su vida, ¿vale? Porque eso puede tener mucha repercusión. Digo de su propio cuerpo. De destrozo interno. Entonces, esa es la traza que creo que nos falta en este tipo de sustancias. Existe, está controlado, a pesar de que se dejó que era ilegal. Los científicos hicieron un seguimiento porque obviamente la sustancia era ilegal, pero es que se puede acceder a ella, es decir, tú la puedes comprar. Entonces se hacían estudios de usuarios y seguían manteniendo un contacto con todos esos científicos. Y creas que no, se sabe, hay mucha evidencia. Es que estamos hablando, que yo soy muy mala con las matemáticas y antes dije 20, 30 años y soy malísima. Fíjate, tú estoy hablando con un matemático y me da puta vergüenza. Pero a ver. Eso ahí hay que recoger cable, Marina, que me estás estigmatizando que yo soy malísimo haciendo cuentas. Yo soy matemático, pues pero a mí me bailan las cifras una cosa exagerada. O sea, pues imagínate que eso fue de los años 50 del siglo pasado, estamos hablando prácticamente de 50 años, más otros 20 que llevamos, son 72 años, hay evidencia científica suficiente para entender que estas sustancias tipo ayahuasca, DMT, LSD, psilocibina, hongos, bla, 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 no dañan el cuerpo de ninguna manera, salvo, que es lo que te digo, salvo que tengas una condición previa
de salud que por ejemplo, tengas una patología cardíaca y que como esto te sube las pulsaciones, te reviente el corazón. Claro, ¿sabes? y supongo que también el abuso. Es decir, El abuso, vale, siempre. Lo o más sea, me importante. refiero, eso supongo que lo damos por descontado. Es Claro, decir, claro, por claro. mucho que sea una sustancia que no tiene efectos, hay que tener muchísimo cuidado. Es Sí. decir, al final, oye, este tipo de cosas pasa igual. Pasa igual, o sea, me refiero, hay muchísimas sustancias de las que si tú abusas vas a terminar con un montón de problemas. Claro, legales e ilegales. Totalmente, totalmente. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho el contexto, el decir, oye, primero, vamos a separar cierto tipo de sustancias, Sí. por ejemplo, el éxtasis le vamos a dejar por aquí, el cannabis le vamos a dejar por acá, aunque el cannabis ya se ha visto una evolución, ¿no? O sea, Sí. yo al menos la he visto, es decir, ha pasado de fumarse y tal y cual, ahora hay unos compuestos de CBD en gotas con muy poca concentración de THC, un montón de estudios y un montón de beneficios, aunque no son del todo potentes, es decir, no hay una fuerza, es decir, la gente espera que te tomas el CBD y es mágico, y obviamente no. Claro, O sea, depende para qué. O sea, depende para qué y en qué estado te encuentras y depende de tu sistema endocannabinoide, que sabemos que es prácticamente personalizado, cada persona tiene uno. Pues dependerá. A mí el CBD me fascina porque de estados de ansiedad o nerviosismo te tomas 2-3 gotas dependiendo de la concentración que tenga y de repente es todo como, uff, qué bien, ¿no? O sea, qué calma, qué paz. Es ese porque ni siquiera es que desaparezcan los problemas, porque no es psicoactivo, no. volvemos a lo mismo, sino que ese run interno, esa agitación, ese aleteo interno que tienes en las palpitaciones, de repente todo baja y tienes como una capacidad de respirar y ver y tomar distancia de ese problema o de esa fuente de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, Yo ya te lo del digo que cannabis ahí- da para todo un episodio. Total, yo ahí ya te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, yo lo probé también porque una marca estuvo aquí de patrocinada en el podcast y bueno, me llamaba la atención y sí que es justamente lo que noté. Yo soy una persona muy inquieta, muy activa, muy nerviosa y también que, por lo que tú dices, que tiene mucha agitación en ciertos momentos. Entonces, esto funciona muy bien, o sea, el Sí. CBD para ese tipo de situaciones a mí me ha venido brutal. Sí. O sea, sí que es verdad que, bueno, que también lo tomo con cierto cuidado, pues bueno, porque cada uno tiene una tolerancia diferente. Entonces yo tampoco abuso, es decir, no me lo tomo a diario, ni este tipo de cosas que hay que Pero que tener un aunque poquito... lo tomaras a diario no es nocivo. No es nocivo. De hecho, ahora mismo la evidencia científica también, con todos estos estudios que se están haciendo, se está hablando de hay que meterse mucho para que funcione, sino que a veces es menos, es más en este caso. Entonces, Total. ahora mismo se está averiguando todo eso, pero porque se permite, porque legalmente se permite. Lo que tenemos es que desestigmatizar el cannabis del típico fumado que está tirado ahí, que no hace nada con su vida. Esa persona existe, pero con el tiempo lo que pasará es que todas estas plantas que están ahí de siempre y que la naturaleza nos ha brindado, podamos usarlas sin estigma como pasa con el alcohol o como pasa con el café o con el tabaco igual. El tabaco es súper malo porque existe la combustión, porque tal, bla, bla, bla. El cannabis vaporizado es la hostia, ¿sabes? Pero no Incluso que fumado te lo da... que decías del alcohol. El Claro. alcohol es un infierno. O sea, a mí me parece Sí. una locura de sustancia que esté normalizado como está. Claro, pero porque O sea, hay intereses económicos y políticos detrás, se mantienen ahí. ¿Y que por qué crees que ahora hay un movimiento global que se está legalizando el cannabis en muchísimos países? Porque hay un interés farmacéutico y económico detrás, porque es un pastel que todo el mundo quiere coger, porque Ya, genera ya. muchísima riqueza. Entonces, hasta que no hay beneficios implicados, la gente no se mete. No se meten los países a legalizar. ¿Pero por qué? Porque hay un lobby farmacéutico detrás que le interesa coger todo ese cannabis y que no exista en el mercado. Quieren que pase por la farmacéutica. Entonces, Claro. ahí es lo que te digo, que el cannabis da para un episodio. Daría para otro. Pero bueno, como curiosidad, y no tiene mucho que ver con el tema de la psicodelia, pero me parece que creo que hay una analogía bastante chula. Y es, mira, la cafeína. O sea, hablando de temas de competición, de competitivos de fuerza, estética, etcétera. En el rendimiento deportivo, la cafeína estaba prohibida por la WADA, que es una asociación Sí. que regula cierto tipo de sustancias, si son dopantes o no. La cafeína y la creatina, que Sí. es un suplemento que ahora mismo cualquiera que esté un poco metido en el gimnasio habrá oído hablar de ella. Yo consumo creatina a diario, es decir,
la tomo todos los días, bueno, cuando me acuerdo, pero sí, todos los días intento tomarla y es algo que hace nada estaba baneado porque, bueno, baneado o restringido, como lo queramos decir, porque aumentaba el rendimiento deportivo y consideraban que era una sustancia nociva. Creo que es un poco lo que estamos comentando con este tipo de sustancias. Sí. Vamos ahí, es decir, creo que en el futuro, o yo creo que tú también, es que vamos a evolucionar a un momento en el que este tipo de sustancias no estén demonizadas, porque es lo que están. Ahora mismo tú piensas en LSD y piensas en un tío. Bueno, cada uno pensará lo que sea, pero el estigma es un tipo que está flipando aquí, que es un tirado, o una tía que es una tirada, y no es el punto, no es el punto. De hecho, que No. lo hay, que es lo que tú has dicho, que por supuesto Claro. que lo hay, pero que no es el punto. Claro, o sea, me refiero, volvemos a lo mismo. Lo que tú hagas con la sustancia, o sea, lo que haga el ser humano con la sustancia es cosa del ser humano. Pero creo que por eso nace el podcast y por eso es tan importante y queremos transmitir ese mensaje, que es desde hacerlo bien, con cabeza, haciendo un uso responsable y entendiendo los beneficios. Y no tampoco idealizándolo y poniéndolo en un supuesto. pedestal, porque no. O sea, hay otras 1000 maneras porque hay otras 1000 herramientas. Pero estas herramientas que a mí personalmente me han cambiado tanto mi vida, es que cómo no voy a hablar de ellas. O sea, por eso me tienen flipada en el buen sentido, ¿sabes? De quiero comunicar y quiero hablar de esto porque a mí ha sido una transformación brutal y ese es el futuro que hablábamos antes, de que también querías dar mi opinión del futuro de esto, ¿no? El futuro va a ser ir a un psicólogo porque tienes que hacer terapia y dependiendo qué tengas o qué quieras conseguir de esa terapia, quizás ese terapeuta te pueda decir, oye, ¿qué te parece si probamos con esto en una sesión controlada aquí conmigo, donde tú vas a hacer la integración conmigo y vamos a intentar usar esto, ¿vale? Entonces, de repente te encuentras que lo que te costaba 20 sesiones de terapia, en una lo resuelve. Que entiendo que también hay muchas farmacéuticas que tú imagínate, la pastillita antidepresiva vende mucho. Tú imagínate toda la cantidad el ejército de gente que hay ahí enganchadita a las antidepresivas. No les interesa que eso se legalice, porque tú imagínate lo que ganan ellos vendiendo pastillas, que de repente en una sesión se acabe el problema. No nos quieren sanos. O sea, o sea, no hablo de teorías conspiranoicas, pero realmente total. La industria farmacéutica no nos quiere sanos. Yo nos quiere ahí enganchados. estoy de acuerdo contigo, porque yo, por ejemplo, o sea, obviamente cuando te duele algo y cuando estás muy mal, pues tienes que tomar y salva vidas y todo el rollo, pero creo que los fármacos al final se han convertido en un diario en nuestra vida. Yo conozco gente que toma pues ibuprofenos y paracetamoles a diario y, joder, es que no es lo suyo, ¿sabes? Igual... No. Y como eso, otros millones de sustancias que al final nos tienen enganchados a un montón de pastillas y a una salud que es inestable y que está dependiendo de cierto tipo de cosas. Y por un lado eso se ve como normal y por otro lado esto se estigma y se considera que es de esta de gente flipados, de gente que se quiere drogar y que está huyendo de un problema. Yo cuando entro en ese estado te puedo asegurar que no estoy huyendo del problema, lo que estoy confrontando el problema. O sea, me está viniendo para darme una hostia en la cara. O sea, porque eso es lo que pasa. Porque no hemos hablado de lo que es el proceso psicodélico, que eso se puede hablar en otra edición. Pero el proceso psicodélico es algo muy duro. O sea, hay una parte de ese viaje interno que es muy duro. Tú no sabes lo que te puede venir. Y hay gente que, por ejemplo, ha tenido traumas de a lo mejor una violación o de un abuso o cualquier cosa relacionada con su infancia y el cerebro, para sobrevivir, lo ha silenciado y lo ha ocultado. Apagado. Y de repente el LSD hace, toma, te lo vas a comer. Y hay gente que ni sabía, ni se acordaba de que eso había pasado. Y de repente, que lo borra. Tú imagínate que te vienen esos demonios y revives esa experiencia y no te lo esperas, ¿no? Es duro. Y a mí no me ha pasado eso, afortunadamente. Doy gracias de que eso no lo he vivido, pero sí que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en mi primer viaje me enfrenté con mi niña de 9 años. Una niña que le habían hecho bullying, que estaba una víctima de las circunstancias, de mi educación y demás, y me comió la cabeza de todo lo negativo, todo lo que había perdido, la gente que se había muerto a mi alrededor, que no iba a conseguir nada. O sea, imagínate, esa voz negativa se me planta en ese viaje del LSD y al final yo lo pasé muy mal, estuve 4 horas llorando en ese viaje.
Y al final me di cuenta que esa niña lo que necesitaba era un montón de cariño. Y yo me abracé a mi niña y estuvimos las dos hablando y queriéndonos, y al final se integró conmigo y yo le dije todo lo que habíamos ganado. ¿Sabes? No lo que habíamos perdido, sino todo lo que habíamos ganado. Y eso fue una sesión de terapia que, por más que te pongan a hacer hipnosis o te pongan a hacer vainas, es muy difícil porque tú te recableas, que esa es la magia de la psicodelia. Tú cuando sales de ese viaje, de ese estado de conciencia alterada, tú no puedes volver al estado anterior. Porque tu mente se recableó con una creencia nueva que antes no existía y tú no puedes volver a ser la persona que eras antes. Es ridículo, yo sé que suena como muy loco, pero es que es así. No, pero es súper interesante, ¿eh? Y, joder, gracias Marina por contarnos esa experiencia también tan personal, que hay veces que tapamos este tipo de cosas y no nos gusta exponernos o enseñar esa debilidad nuestra, y oye, que ayuda mucho y que seguramente haya gente que sienta mucha identificación con eso que has contado. Sí. No sé si, para mí, pues eso, el futuro va a ser eso. Va a ser que va a haber esas herramientas de mano de profesionales y que se va a penalizar, es decir, que tú tengas ese uso y lo hagas. Al final va a depender de tu criterio y de tu responsabilidad, y vas a avanzar, va a avanzar la psicología y toda la salud mental de manera muy loca en el futuro, pero para bien, es decir, cambiar el estado de depresión en el que estamos toda la humanidad. Después de la pandemia, o sea, antes ya había problemas, pero es que después de la pandemia la salud mental ahora es una cosa de la que se habla cada vez más, y es que esto es la solución para un montón de personas, y por eso hay que hablar de ello y desestigmatizarlo. Y mando aquí un mensaje a las personas que nos escuchan, que si tienes depresión o estás en un proceso complicado, estás diagnosticado o no, habla con tu psicólogo, habla con el profesional que te gestiona, para comentarle esto, a ver si hay posibilidad de que te supervisen. Porque sería maravilloso que la ciencia y la profesión médica se alineen para ayudar a sus pacientes. La verdad que sí. Y vamos, yo, cuando hablas de herramientas, a mí siempre me viene a la cabeza un poco que la cabra tira al monte, y que este episodio ha sido como muy complicado, ¿no?, de unir esto de la inteligencia artificial y los datos con la psicodelia, porque, oye, a priori no tiene mucho que ver, pero sí que hemos tocado varios temas que creo que confluctúan o que convergen, ¿no? Sí. Que es la conciencia humana. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta que busca eso, crear cierto tipo de patrón parecido al cerebro en un software. Sí. Es decir, lo quiere llevar a una máquina, quiere evitar tareas humanas y llevarlas a una máquina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la conciencia es algo tan desconocido que, pues eso, que es muy difícil definir qué es tener conciencia, definir qué es inteligencia artificial, definir qué es inteligencia humana. Y creo que este tema de los psicodélicos, ya un poco como reflexión así final, creo que nos ayuda un poco a entender mejor, ¿no?, qué es la conciencia, o por lo menos no a entender mejor, sino a debatir sobre qué es la conciencia, cómo pensamos, cómo nos comportamos, qué tenemos ahí en el cerebro, cómo pueden afectar las sustancias. Y creo que es algo muy positivo, muy positivo. De hecho, yo creo que muchas personas que se dedican a la investigación en inteligencia artificial deberían, yo no digo obligatoriamente, pero deberían experimentar con psicodélicos, porque les va a ayudar a entender lo que hablábamos antes de esa creatividad en la ciencia, ¿no? Que puedes encontrar nuevos enfoques, nuevos puntos de vista, y puedes reconectar ciertas cosas de maneras completamente nuevas que van a hacer que la ciencia avance. De hecho, podríamos hablar de la parte antropológica de la teoría del mono colocado, que me parece mágica, y que mucha de la comunidad científica está de acuerdo en que los hongos existían mucho antes pues eso, antiquísimo, y entonces parece ser que los monos en cierto momento de la evolución toman hongo y pasan en muy poco tiempo de tener el tamaño del cerebro así a mucho más grande, y a conectar y entender cómo se hace el fuego, cómo se hacen herramientas y demás. Pasó en un periodo de tiempo demasiado corto, según la ciencia, y probablemente tiene que ver con el uso de psicodélicos. O sea, que imagínate las formas nuevas de conectar. Así que ciencia, pues fíjate, tome psicodélico. Que es un momento que ahora que comentas lo del descubrimiento del fuego, yo creo que el impacto que va a tener la inteligencia artificial y los avances que estamos viendo es bastante parecido al impacto que tuvo en su momento el descubrimiento del fuego. Obviamente, el entorno, el ambiente y todo es totalmente distinto. Estamos en otro momento temporal que la gente luego se me va a echar al cuello. No, pues el fuego, no sé qué. Ya. O sea, sé que son cosas diferentes, pero creo que el impacto que va a tener es muy parecido. Entonces, investigadores y no investigadores, la gente que en general... O
sea, nosotros no obligamos, pero oye, que vaya a dejar una cajita de preguntas y aquí en el podcast, en Spotify, y dejaré y pondré, oye, ¿alguna vez has probado psicodélicos? A ver qué respuestas recibimos. Sería a ver qué mágico. respuestas recibimos. Claro, porque esa es la otra, que hay mucha gente dentro del armario, ¿sabes? Claro. Que, ¿qué va a pensar mi familia o qué va a pensar? Pues mira, que piensen lo que quieran. Son otra generación que la palabra droga la tiene asociada a ciertas cosas y nosotros tenemos la capacidad de hablarlo y explicarles que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo van a entender o no, pero eso no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es con nosotros y cómo vivimos No, hoy. Total, y al final que el que ha consumido, que no todo el mundo, o los que hemos consumido, no todo el mundo es una persona que lo ha consumido con un objetivo de, pues eso, de evasión, sino es más de mejora personal, de autodescubrimiento, de potenciación, Sí. etcétera, etcétera. Y creo que Sí, es algo sí. positivo, vaya, que nos Totalmente. puede ayudar a ser más productivo, incluso a ser más empático y a ser mejor persona. Totalmente, totalmente. Así que a consumirlos de manera responsable, a hacer un buen uso y no un abuso. Exactamente, a dejar de estigmatizar las sustancias psicodélicas y ese tipo de cosas con drogas y pensar en... O sea, desligar conceptos, voy a Sí. decir. Correcto. Bueno, Marina, pues hemos llegado al final, a cuando toca hacer así, rebobinar y volver otra vez a ti. A ti y en este caso pues también a tu socia Irene o a tu compañera Irene, por si quieres comentar también, porque vas a comentar desde su parte también, ¿eh? Vas a coger doble responsabilidad. Entonces siempre me gusta preguntar por una recomendación, aunque has hecho 200.000, todas han sido alrededor del tema de la psicodelia. Y aquí yo siempre lo matizo, puede ser o no, pero quiero una recomendación que cuando la gente vea eso, o escuche eso, o lea eso, se acuerde de Marina, y en este caso pues también de Irene, que está en nuestros corazones aquí Sí. desde este podcast. Entonces me gustaría que dieras una recomendación, pues eso, una serie, una película, un libro, un podcast, una revista, un blog, un peluche, una sustancia, un lo que sea, ¿vale? Que cuando la gente lo vea, lo tome, lo lea, lo que sea, lo escuche, digan, ah, mira, Marina e Irene lo recomendaron en el podcast de Hablando de Todo y Data. Claro, yo recomiendo, o sea, voy a hacer un poco de spam de valor, recomiendo que nos escuchéis, eso es lo primero, que nos escuchéis Eso a por Mujeres supuesto. Psicodélicas, que es muy importante porque ahí cada día cada viernes sacamos un nuevo episodio hablando de este tipo de cosas, pero documentales que tenéis al alcance del mando de distancia, How to Change Your Mind, Cómo cambiar tu mente, que está en Netflix, que es de Michael Pollan, y son 4 episodios y vais a flipar con eso. El de Fantastic Fungi, que también está en Netflix, que es el que hablaba de los hongos, que también te explota la cabeza. Y luego una cosa que yo no he hablado mucho en el podcast, pero que a mí me fascina, que es una serie que también podréis encontrar en Netflix, que se llama The Midnight Gospel, que es una flipada de serie a nivel gráfico, artístico y el mensaje. Yo he tenido que ver esa serie 4 veces. Porque, y cada vez que la veo, más profundidad tengo. Porque realmente es un podcast, esa serie está basada en un podcast, y esas son conversaciones de podcast como la que tú y yo tenemos ahora mismo. Y tú imagínate que mientras tú y yo hablamos, se ha creado todo un episodio gráfico alrededor de nuestra conversación. Hombre, es que está aquí Rodrigo con el episodio gráfico. No, es broma. Pero hubiese estado chulo, ¿eh? Un ilustrador, te imaginas, un ilustrador crea un mundo con un personaje y demás, y todo esto va pasando mientras la conversación del podcast va dando vueltas Qué sobre un chulo. tema, ¿no? Y claro, como hay tanto estímulo en diferentes capas, hay que verlo varias veces porque ves la parte gráfica y te centras en lo gráfico, luego te centras en el mensaje, lo que te están diciendo, y son conversaciones que te explotan la cabeza. Son unos invitados de la hostia los que tiene este hombre, y tiene un podcast de por sí, ya que lo puedes seguir escuchando luego, pero es que la serie es mágica, o sea, mágica. Y ya Irene estará de acuerdo con mi sugerencia. Oye, en Invitados de la Hostia yo no me puedo quejar porque ha sido increíble. La verdad que muchas gracias por pasarte, Marina. Te lo Ay, agradezco no, gracias muchísimo. a ti. Que me encanta hablar de esto y encima que me den sitio para hablar, me encanta. Hombre, ya lo que hubiese sido la bomba es que te hubiese venido aquí presencialmente, ¿eh? La próxima Uy. vez no está quitado, ¿eh? Oye, La próxima vez que yo voy mucho para Madrid, ¿eh? O sea, que no descarto. Pues la próxima vez que te pases tienes las puertas del estudio abiertas para grabar aquí en mesa redonda, que queda más profesional. Pues sí, claro que sí. Nos emplazamos en la siguiente. Nos queda la última, ¿vale? Mande. Siempre pido un tema
o un invitado o invitada para el próximo podcast, que no va a ser el próximo necesariamente, pero para un podcast futuro, me gustaría que me recomendaras o un tema o un invitado o invitada. Y bueno, ya si me pones en contacto con el invitado, ya toco las palmas y... Qué interesante, qué interesante. De todas estas inteligencias artificiales gráficas, ¿por qué no te traes a alguien que hable de ello? O ya trajiste a alguien. A lo mejor soy yo que soy una pirada y que no te escuché ese episodio. Bueno, he traído una diseñadora gráfica y hemos estado hablando de este tipo de cosas, pero ya hace más de un año y ha evolucionado todo mucho. Quizá podemos traer a alguien que esté más metido en la... De las propias, digamos, herramientas que están usándolo, sería la hostia, que te podías traer a alguien que esté relacionado, o sea, que pueda hablar en español, porque normalmente son gente de fuera. Me has puesto una tarea muy fácil, Marina. Hablo con alguien de OpenAI que haya desarrollado... Claro. Venga, sí. Midjourney o DALL-E o cualquiera de estas podría ser la releche de qué están buscando, que digamos que buscan, que digamos opciones ven, en qué están trabajando, no sé, que a lo mejor ven otras aplicaciones que nosotros no vemos, no vale. sé. Creo que tengo un par de personas en mente que igual puedo tantear. A ver qué sale, Sería mágico, ¿eh? Vamos a apuntar, a ver si te cuadra, alguien que esté dentro de la investigación de las IAs generativas. Sí, ¿Te cuadra? Me cuadra. Perfecto. Oye, pues por lo dicho, muchísimas gracias, Marina, por pasarte por aquí. La verdad que ha sido un placer. Y lo dicho, escuchamos Mujeres Psicodélicas. Yo, por ejemplo, ya me tenéis ahí de fiel oyente. Invito a la gente a que se pase a escuchar el podcast, muy dinámico, que va a ayudar mucho. Y vuelvo a darte las gracias por pasarte porque creo que ha estado súper bien y que puede ayudar mucho a esta tarea tan difícil que es la de divulgar y hacer que la gente pues cree ese conocimiento y deje de estigmatizar, porque al final creo que es una herramienta muy poderosa el hecho de, oye, vamos todos a intentar formarnos más, a tener más capacidad de... más espíritu crítico, más capacidad de decisión, más herramientas que conocer y creo que es algo muy positivo. Así que muchísimas gracias por pasarte. Gracias a ti y nada, y nos vemos por las redes, ¿no? Igualmente. Chao, chao. Chao.